Buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar nuestro estudio de lo que es la parte pediátrica y nos vamos a referir ahora a los temas renales. Y un tema de importancia que vamos a analizar en este momento es lo que concierne a las infecciones de vías urinarias. Guarda una relativa frecuencia a nivel de los niños, se lo encuentra con una relativa frecuencia. Entonces, analizamos que la infección de las vías urinarias en los niños es de relativa frecuencia. ¿Y de qué se trata una infección de vías urinarias? La infección de las vías urinarias es la inflamación, la invasión, la colonización y la multiplicación de los gérmenes en el tracto urinario. En muchas ocasiones, estas manifestaciones de infección de las vías urinarias va de la mano y relacionado directamente con malformaciones asociadas en todo lo que es las vías urinarias. De acuerdo al tracto urinario donde se ubique la infección, va a adoptar su nombre. Por ejemplo, si donde encontramos la inflamación es a nivel y la infección a nivel de la vejiga, se va a denominar cistitis. Si el compromiso de bacterias se ubica a nivel del parénquima renal, se va a denominar pielonefritis aguda. Y denominamos pielonefritis crónica cuando ya ocurren lesiones histológicas renales que van a ir directamente de la mano con afectación del parénquima o en su defecto está asociado a algún tipo de malformación exclusivamente a nivel de las vías urinarias, por ejemplo, un riñón pequeño que no crece, que sería en este caso un riñón mal formado, a diversas malformaciones a nivel renal, que ya viene, el niño nace con eso, a cálices deformados, o a cicatrices renales que pueden ser productos de infecciones anteriores que dejaron secuela y la secuela es la cicatriz renal, o a frecuentes recurrencias de infecciones o excreción en continua de bacterias a nivel de las vías urinarias por la orina. Encontramos también la uretritis o bacteriuria sintomática, que es la sintomatología sin demostrar la presencia de bacteriurias. Las bacteriurias asintomáticas, cuando el cultivo es significativo de gérmenes en la orina, pero el paciente no evidencia ninguna sintomatología clínica. Epidemiológicamente, ¿cómo se comportan las ITS? Las infecciones del tracto urinario, habitualmente, las infecciones de las vías urinarias es una causa frecuente de morbilidad y de hospitalización, porque muchos pacientes pueden hacer septicemias debido a la cantidad de bacterias que ya circulan y no se ubican, pero migran del árbol urinario, de los riñones o de las vías urinarias, hacia el torrente, motivando sepsis o bacteriemias por E. coli, en este caso, que es la principal bacteria causante de infecciones de vías urinarias. Epidemiológicamente, cuando el niño nace, el riesgo de una ITU es 3% en la niña y 1% en el niño. En los recién nacidos y los lactantes menores, el 0,8%, y esto avanza, luego es mayor en hombres en una relación de 1,1 a 1 versus las mujeres. En los mayores de un año ya se invierte el proceso y las infecciones de vías urinarias son más comunes en las mujeres. Tenemos que de un 18 a un 50% de infecciones de las vías urinarias pueden ser sintomáticas y estar relacionadas directamente con el reflujo vésico-ureteral. Las recurrencias después del primer año de vida de que se haga un diagnóstico de los niños, el 30% puede ser en los niños y de un 40% en las niñas de que recurran a una nueva infección de vías urinarias después de que cumplan un año de edad. La segunda o tercera infección de vías urinarias puede tener una recurrencia de un 60% y de un 5 al 10% de estos niños que hacen recurrencias van a desarrollar cicatrices renales. El problema más agravante de las infecciones de vías urinarias es las complicaciones a futuro, como son el desarrollo de cicatrices renales que conducen a un deterioro renal y sobre todo lo que es las infecciones pueden conducir a deterioro del riñón y motivar hipertensión a futuro, más las cicatrices que se puedan formar. En este caso, pues apreciamos aquí esta imagen donde vemos que aquí hay una inflamación de lo que es el parénquima renal, de lo que es la parte del parénquima, y aquí encontramos la presencia de pus, por lo tanto esto nos habla de que hay una pielonefritis. Entonces esta es la presencia de una pielonefritis y miren ustedes que está arriba, alto, a nivel del parénquima renal y lo que es ya en sí todo el extracto renal. Entonces encontramos aquí la vejiga y aquí encontramos la colonización de bacterias ascendiendo por la uretra y las bacterias pueden provenir de lo que es la piel local
el introito que está en contacto muy pequeño en las niñas con el ano, y del recto y el ano propiamente dicho. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se da? Si habitualmente yo puedo encontrar una Escherichia coli en lo que es el tubo digestivo o en las vías urinarias de manera saprófita, pero para que ocurra una infección de vías urinarias tiene que haber un desequilibrio entre el huésped y el germen. Entonces vamos a encontrar la principal causal de infecciones de vías urinarias, los agentes bacterianos, y dentro de ellas la principal representante, la Escherichia coli. La Escherichia coli, para que afecte a las vías urinarias, tiene la capacidad de poseer un antígeno que se denomina K1, que tiene la capacidad de provocar hemolicinas y exotoxinas que van a dañar el uroepitelio, interfiriendo con la acción de los leucocitos polimorfos nucleares. Este antígeno hace que sea más resistente al suero bactericida y al pH ácido de la orina, y tiene también una motilidad, se mueve mucho, y esta motilidad va a ser dada por los flagelos. La E. coli vamos a encontrar que tiene 3 tipos de pilis o de fimbrias. Tipo 1, que son las que colonizan el introito, la uretra y la vejiga, y el tipo 2 y el tipo P y K, que va relacionado directamente con la pielonefritis. La Escherichia coli tiene varios serotipos, el 01, el 04, el 08, el 025 y el 075, que son los más productores, sobre todo las que poseen el antígeno K1, las que más generan infecciones del tracto urinario. Pero también tenemos otro grupo de bacterias que le siguen en el orden de frecuencia de que provocan infecciones de vías urinarias, como son el Proteus, la Klebsiella, el Enterobacter y la Pseudomonas. Todas ellas corresponden a bacterias gram negativas, y solamente una bacteria gram positiva es capaz de provocar infecciones de vías urinarias, que es la bacteria Streptococcus fecalis, que corresponde a los grupos de los enterococos, que es una bacteria gram positiva generadora de infección de vías urinarias. ¿Cómo se infecta el niño? Tiene 3 vías para infectarse: la ascendente, la hematógena y por contigüidad. La vía hematógena, esta vía es la más representante de causa de infección de vías urinarias a nivel de los neonatos, y va a generar septicemia en neonatos, pero es necesario que concurran otro tipo de factores, como es una disminución de la perfusión sanguínea renal, congestión vascular, traumatismos o disminución del flujo urinario. Y esta vía hematógena va a estar presente en el 3% de las infecciones de vías urinarias en general. También vamos a encontrar que por vía hematógena va a ocurrir infección de vías urinarias en los neonatos, y las bacterias principales involucradas pueden ser el Staphylococcus, la Pseudomonas y la Salmonella. Es importante por la vía hematógena, que también tiene capacidad de ascender, las bacterias comunes que se encuentran en el tracto genitourinario materno, es decir, encontramos a la E. coli como principal generadora, también encontramos a lo que es el Streptococcus galactae, que también puede provocar, y el resto de bacterias, como ustedes van a ver, Staphylococcus, Pseudomonas y Salmonella, bacterias que van a encontrarse colonizando el introito vaginal. La vía ascendente está representada por bacterias que migran por la uretra, donde van a multiplicarse en la vejiga, y desde allí se colonizan y se difunden hacia las vías, hacia el riñón. El punto de partida de la colonización es periuretral y a nivel del vestíbulo vaginal en la mujer. También puede ser favorable el ascenso por la introducción de sondas o por traumatismos mínimos que van a motivar turbulencias al orinar, al terminar la micción, y esta turbulencia favorece el ascenso de los gérmenes. También es importante otro mecanismo productor que favorece la infección de vías urinarias a nivel de las mujeres, es la cortedad de la uretra femenina, diferente de la del hombre, que es tiene una longitud mucho más prolongada. Pero ¿qué sucede con el huésped? El huésped no anida rápidamente una infección. Él trata de liberarse a través de ciertos mecanismos. Son los mecanismos defensivos que adopta el huésped. Y dentro de estos mecanismos defensivos vamos a encontrar, por ejemplo, que cada vez que orina, el niño realiza un lavado de su vejiga. Y esto se produce en cada micción. Entonces, él realiza un lavado cada vez que llega orina, y es una orina fresca. Otro mecanismo defensivo es la capacidad de la vejiga, de la mucosa, de lisar, que es una capacidad lítica que la facilita un residuo postmiccional que tiene que dejar, que es menor de un mililitro. Y otro mecanismo defensivo es la actividad inhibidora de algunos componentes que tiene la orina, por ejemplo, la capacidad de tener inmunoglobulina A y G, de presentar amonio y urea, de tener un pH bajo. El pH bajo es ácido, por lo tanto favorece que no aniden bacterias.
El pH normal de la orina tiene que ser entre 3 a 5. Un pH de 7 hacia arriba es un pH alcalino que favorece la colonización. Igualmente es importante, dentro de los elementos constituyentes en la orina como defensivos, la presencia de las lisocimas y la proteína de Tan-Holfeld y las glucoproteínas que van a favorecer que no se aniden rápidamente las bacterias. Sin embargo, para que el huésped permita que se dé una infección de vías urinarias, tiene que flanquear estas barreras y disminuir los mecanismos defensivos tornándose alterados. Por ejemplo, pudiera ser que haya una obstrucción al flujo urinario, un vaciamiento, una obstrucción del flujo urinario que retenga la orina y colonice, o en su defecto que haya un vaciamiento incompleto de la vejiga por cualquier circunstancia, motivando déficit de sustancias antimicrobianas. También puede facilitar la instrumentación, por ejemplo, favorece el uso de sondas que por ascenso permiten que colonice, o la presencia de los oxuros que del ano durante las noches, porque son aerófagos, van a poner los huevos las hembras en los márgenes del ano, y al poner los huevos como que se pierden su ruta de orientación y pueden migrar hacia lo que es el introito y hacia lo que es las vías, la uretra, perdón, la vulva, y lo que es la vagina y la vulva, motivando mucho escozor y por lo tanto favoreciendo la capacidad de colonizar las vías urinarias y motivando infecciones de vías urinarias. Vamos a ver. Normalmente encontramos el reflujo vésico-ureteral que está clasificado en 5 grados. Entonces vamos a encontrar que este reflujo va a ser una consecuencia y a su vez va a ser una causa importante de la infección de las vías urinarias. Si la infección de las vías urinarias continúa, es repetitiva, es muy probable que se produzca un reflujo vésico-uretral. Pero también cuando hay un reflujo vésico-uretral ya instaurado, esto va a favorecer una infección de vías urinarias. Y encontramos 5 grados del reflujo vésico-uretral, y el más grave es el grado 4 y 5, que ya van a motivar cirugía. Cuando hay ausencia de reflujo vésico-uretral, encontramos que las causas pueden ser una atonía uretral, lactasias secundarias a uropatías obstructivas sobre todo. Entonces, el ascenso de las bacterias se va a provocar sobre todo por un reflujo desde los ureteres. Puede haber alteración en el desarrollo embrionario, alteración o inflamación de lo que son las paredes de la vejiga, que motivan que esta orina contaminada empiece a ascender. Miren ustedes, empieza levemente, solo llega hasta parte de los ureteres, avanza de la vejiga a los ureteres, avanza de la vejiga a los ureteres y a lo que es los cálices, complica totalmente los cálices, complica todo lo que es la parte renal y luego empieza a deformar los ureteres y empieza a deformar arriba lo que es el parénquima renal. Es importante también una asociación directa con una característica genética. Sobre todo va a haber predisposición en los grupos sanguíneos A y AB, mayor relación con los subtipos P. Y el 75% con el P1, donde vamos a determinar lesiones anátomo-funcionales, y el 25% con los subtipos P2. La colonización de los riñones se produce fundamentalmente a nivel de lo que es la médula del riñón, porque va a presentar menor flujo sanguíneo, habrá una hipertonicidad que inhibe la acción leucocitaria y aumentará el contenido del amonio. Entonces, cuando hay interacción de todos estos elementos a nivel de la fisiopatología de la infección de las vías urinarias, va a tener una evolución diferente según las características de cómo responde el huésped a la bacteria. Y van a estar condicionados por variaciones genéticas en la expresión del sistema inmune del huésped, que van a conducir a la curación sin secuelas en algunos niños o a dejar cicatriz por fibrosis en otros niños. No todos los niños van a responder de manera similar al ataque de una infección de vías urinarias. Esto hace importante de que una infección de vías urinarias no sea tratada así simplemente como una ITU, sino que hay que darle un seguimiento para tratar de liberar la bacteria de estos riñones y poder detectar que los riñones están dentro de la normalidad. Podemos encontrar clínicamente, les decía, la cistitis, que era cuando ocurría una inflamación e infección de lo que era la vejiga. Es decir, que en este momento encontramos topográficamente una limitación de la infección exclusivamente hacia la vejiga urinaria. La clínica nos puede ayudar a determinar dónde ocurre el dolor en el caso de la cistitis, pero si es una pielonefritis, más bien es por la emisión del contenido que viene desde la parte renal y que se evidencia a nivel de lo que es el examen de vías urinarias, donde yo puedo determinar si este cuadro corresponde a una pielonefritis.
pero en general la patología voy a determinarla como una infección de vías urinarias porque es difícil topográficamente ubicar dónde está el sitio de la infección. La cistitis va a caracterizarse por presentar disuria, urgencia miccional, polaquiuria, dolor suprapúbico, incontinencia y mal olor de la orina. No suele causar fiebre ni tampoco va a dar daño renal porque está ubicada directamente en su clínica a una infección baja de vías urinarias. Hay cistitis hemorrágica que es aguda y con frecuencia es causada por la E. coli, donde el bebé va a orinar o los niños van a orinar típicamente sangre y también es motivada por los adenovirus tipo 11 y 21. La cistitis por adenovirus es más frecuente en los varones y se resuelve de manera espontánea y la hematuria cede dentro de unos 4 días. La cistitis intersticial se caracteriza por síntomas miccionales irritativos como una urgencia miccional, una polaquiuria, disuria y dolor vesical y dolor pélvico, que se alivia sobre todo cuando el paciente orina. Y el diagnóstico lo vamos a realizar mediante la observación por cistoscopía de úlceras en las mucosas. Este es un caso de una hemorrágica. Bueno, pero en el caso de la intersticial vamos a apreciar a través de la cistoscopía úlceras en la mucosa y distensión vesical. Y los tratamientos que han sido múltiples, vamos a encontrar uno que es muy usual, el uso de la hidrodistensión vesical y la ablación por láser de las áreas ulceradas, pero no existe un tratamiento que proporcione un alivio definitivo. Y encontramos también una cistitis eosinofílica que es muy rara y su etiología es desconocida y que se observa rara vez en los niños, acompañado de una cistitis con hematuria, y en las pruebas de diagnóstico por imagen observamos múltiples masas vesicales sólidas que histológicamente corresponden a infiltrados inflamatorios con eosinofilia. El tratamiento es frecuente, consiste en usar antihistamínicos y antiinflamatorios de tipo no esteroideos. Encontramos una forma llamativa de una infección de vías urinarias que la denominamos bacteriuria asintomática. El término bacteriuria asintomática lo hacemos en referencia a aquellos niños que van a presentar un urocultivo positivo, pero no manifiestan ningún tipo de indicio de clínica de infección de vías urinarias. Ocurre más frecuente en las niñas y la incidencia es menor de un 1% en las niñas en edad preescolar y escolar y rara vez lo vemos en los niños. Esta bacteriuria asintomática es un trastorno benigno que no va a causar lesión renal, salvo en las embarazadas y en las que si no se trata puede dar lugar a una infección del tracto urinario sintomática. Para referirnos al diagnóstico es importante la clínica del paciente porque va a diferir de acuerdo a la edad. Los síntomas son muy inespecíficos, sobre todo de acuerdo a la edad. Es difícil ubicar, como les mencionaba, la localización exacta de la infección. La edad es importante porque de acuerdo a la edad yo puedo verificar la clínica o los agentes patógenos involucrados. Y es importante también en la clínica conocer la asociación con uropatías obstructivas, en este caso la presencia o ausencia de un reflujo vesicuretral o la presencia de enfermedades sistémicas. La clínica a nivel de los neonatos se caracteriza por tener un predominio en la intensidad de los síntomas generales o sistémicos. Más bien se evidencia por la presencia de fiebre, trastornos digestivos, acidosis metabólica, deshidratación, ictericia, con evidencia de que el paciente está presentando es un estado de septicemia. En ocasiones, el aplanamiento de la curva pondoestatural es lo único que nos puede hacer alertar sobre la presencia en los neonatos de una infección de vías urinarias y también ellos pueden presentar hipotermia. En el lactante es más frecuente un cuadro infeccioso prolongado con fiebre, por lo general de tipo supurativo, se conoce la fiebre, que se acompaña o no de diarreas y vómitos, inapetencia y retardo en el crecimiento y la palidez. Aquellos lactantes pálidos que no comen bien adecuadamente o que también hacen un aplanamiento de su curva, hay que obligar a descartar una infección de vías urinarias. En el examen físico de los lactantes no encuentro hallazgos positivos fuera de las características de un cuadro infeccioso. El recién nacido y los lactantes, los signos clínicos pueden deberse a una infección o más bien a una malformación urológica subyacente. La clínica en el escolar y el escolar ya su sintomatología orienta a una afectación del árbol urinario, porque ellos sí evidencian disuria, polaquiuria, enuresis secundaria, fiebre, hematuria y la orina de mal olor. Y a veces muchos de ellos, como ustedes aprecian aquí, manifiestan es que se asocia toda esta clínica a dolores lumbares. Pueden haber síntomas como la disuria y la polaquiuria, pero no necesariamente nos van a evidenciar una infección de vías urinarias. También la podemos encontrar en una uretritis o en el síndrome uretral agudo y corresponden a inflamaciones de la uretra que prácticamente a esta edad son autolimitadas.
Las infecciones de vías urinarias tienen una gran tendencia a la recurrencia. El 40% de los niños lo pueden hacer dentro de los primeros 6 meses de diagnosticada una primera infección de vías urinarias. Y encontramos dos tipos de recurrencias, una que la denominamos recaída y otra reinfección. Cuando hablamos que la recurrencia se debe a una recaída, el germen va a ser el mismo que ocasionó la infección y ocurre por lo general cuando la bacteriuria es renal. Y encontramos una recaída dentro de la primera semana de suspendido el tratamiento. Hablamos de una reinfección cuando es ocasionada por un microorganismo diferente del serotipo que causó la infección primaria y suele producirse en las bacterias vesicales. Se presenta semanas o meses después del tratamiento de que hubo una primera infección. La gran mayoría de las recurrencias de las infecciones de vías urinarias se deben a reinfecciones causadas por un microorganismo idéntico de la flora intestinal. El diagnóstico es importantísimo, la historia clínica, que se sospeche de infección urinaria en los pacientes y preguntar episodios febriles previos, especialmente en los lactantes, edad de control del esfínter vesical, el hábito miccional, la característica del chorro, si no hay constipación, antecedentes familiares de infección de vías urinarias o de reflujo vesicuretral. Y en el examen físico, tomar la presión arterial, valorar la temperatura, la evaluación del crecimiento, la palpación en busca de masas abdominales o de globo vesical. Y en el examen genital debe de ser minucioso para descartar malformaciones como hipospadias o signos de vulvitis o vulvovaginitis, presencia de sinequia de labios menores, de fimosis o de balanitis. Y a nivel de la espina, de lo que es la columna lumbosacra, buscar signos de disrafia espinal, nevos, fositas, pilonidales, hemangiomas o desviación del pliegue interglúteo que van directamente relacionados con malformaciones que motivan recurrencias de infecciones de vías urinarias. A nivel de laboratorio, es importantísimo que ustedes conozcan que el urocultivo es imprescindible para el diagnóstico de una infección de vías urinarias. Pero yo puedo evidenciar un examen de orina que tiene 3 componentes, el físico, el químico y el sedimento. En el físico yo voy a apreciar el color de la orina. En el físico voy a ver lo que aprecio físicamente, el color de la orina, que sobre todo puede ser normal, puede ser amarillo verdoso, puede ser turbio, puede ser purulento. En el químico voy a el pH de la orina que presente y todo lo que yo asocie a la química que esté alterada a nivel de la orina. Y el sedimento, después de que se centrifugue lo que queda normalmente. Puedo encontrar yo en una orina, por ejemplo, si son niñas, puedo encontrar los leucocitos desde 15 a 10. En los niños y en las niñas, máximo hasta 15. Más de eso ya estamos hablando de que es patológico. Piuria no tiene por qué haber. Si yo encuentro presencia de piuria, aunque sea que encuentre 5 a 10, ya estamos hablando que esa orina está contaminada. Y si en el sedimento yo encuentro sedimento urinario, eso viene desde arriba, o encuentro yo, por ejemplo, la presencia de células que vienen ya, que son de escamación directa de lo que es el parénquima renal, vamos a encontrar alteraciones en lo que es, por ejemplo, la química, la presencia de nitritos o estereasas, estamos hablando de que ya hay una infección de vías urinarias. Si encontramos una cantidad de leucocitos incontables, quiere decir que no se pudo contar, estamos hablando de una gran infección de vías urinarias. Pero para poder evidenciar es importante el cultivo, para llegar a un diagnóstico y la presencia. Para el cultivo tengo que yo ver cómo tomo la muestra. Normalmente, si encuentro la presencia de más de 100.000 colonias en forma repetida en un examen bacteriológico de orina, donde es recogido por un segundo chorro o con un recolector, o si el cultivo está positivo, aparece cualquier número de colonias en una orina obtenida por punción vesical o de cifras intermedias en la cateterización uretral, confirma una infección de vías urinarias. Si yo hago una aspiración de la orina directamente con una toma directa y encuentro una bacteria, como eso es un procedimiento estéril, eso me habla de una infección de vías urinarias. Si cojo por un urocultivo por segundo chorro, por arriba de 100.000 colonias es positivo. Pero la aparición de cualquier número de colonias en una orina obtenida cuando hago una punción vesical o cuando hago una toma por sonda, si encuentro yo en una toma de sondas más de 10.000 bacterias ya es positivo, pero cualquier número de colonias, aunque encuentre una colonia en una toma obtenida de una punción vesical, nos habla de que está confirmando una infección de vías urinarias. Es importantísimo la interpretación para descartar resultados falsos positivos y falsos negativos para lograr un diagnóstico adecuado. Y encontramos aquí criterios para un diagnóstico de infección urinaria según el método de recolección de la muestra. Si es una punción vesical, el número de colonias va a estar representado por los bacilos gram negativos.
y el número que encuentre me habla de un 99% de posibilidad. Si es por catéter, es el número de colones de 10 a la quinta, el 95% es una infección. Si encontramos de 10 a la cuarta, 10 a la quinta, la infección es probable. Si de 10 a la tercera o 10 a la cuarta, repito el examen, y si 10 a la tercera, es muy probable que no tenga infección de vías urinarias. Eso es a nivel de los sexos. En el varón, 10 o 5 o más es una infección probable. En las niñas, 3 muestras de 10 a la quinta, es muy probable que sea una infección de vías urinarias. Y así como ustedes ven, 10 a la 4 menos, es menos probable que ella tenga una infección de vías urinarias. Entonces, para hacer el diagnóstico es importante. La clínica no es específica porque dependerá de la edad, como ustedes van a ver. Si está asociado a los neonatos, más bien es una clínica, los neonatos y los lactantes, una clínica sistémica. Pero también tengo que asociarlo a la localización de la enfermedad, de la infección, a la edad y a la presencia de enfermedades de vías urinarias o sistémicas sobreagregadas. Entonces, para el diagnóstico importante, la edad del paciente y la edad del paciente, porque los neonatos y los lactantes, más bien es la clínica, es similar a una septicemia o una bacteriemia. Descartar en ellos procesos obstructivos de las vías urinarias, como son anormalidades en la micción, disuria, poliaquiuria, urgencia miccional o la presencia de un globo vesical. Puedo encontrar yo malformaciones que vienen acompañadas de lo que son las infecciones de vías urinarias. Por ejemplo, si yo encuentro en el niño anomalías del pabellón, como ustedes pueden apreciar en este momento, anomalías del pabellón auricular, esto es normal, y miren aquí esta malformación, o la presencia de apéndices preauriculares, diástasis o agenesia de los músculos rectos anteriores, anomalías de los genitales externos, la presencia de sindactilias, el ano imperforado, o lo que se denomina el síndrome de Baxter, son malformaciones que se asocian a patologías del árbol urinario. Encontramos aquí la presencia en preescolar y escolar, que ya ellos sí evidencian cuadro clínico, y también hay que descartar la presencia de uretritis o el síndrome uretral agudo, donde solamente está esa afectación uretral. Bueno, esto es la tendencia a la recaída o a la reinfección, que ya analizamos la recaída dentro de las primeras semanas que suspende el tratamiento por el mismo germen, y la reinfección ocasionada por otro germen semanas después de que ocurrió la primera infección. A nivel de laboratorio, yo puedo encontrar los falsos positivos y los falsos negativos. El urocultivo me va a evidenciar, por ejemplo, yo puedo encontrar un falso positivo cuando la orina está contaminada cuando tomo la muestra. Los recolectores los colocan. Una forma de utilizar para recolección de muestras es la aplicación de los colectores o los recolectores, que no deben de tener más de un tiempo de duración de 30 a 40 minutos. Si pasa este tiempo ya se contaminan y nos dan un falso positivo. O hay una demora en el envío de la muestra, o hay una contaminación en el laboratorio, metí una pipeta contaminada y esto me dio un falso positivo. Los falsos negativos, cuando el tratamiento de antibiótico es reciente, se aconseja hacer un cultivo de control después de 7 días de haber tomado antibiótico. Si lo hago antes de ese tiempo, me va a dar un falso negativo. Cuando hay gérmenes de difícil desarrollo, cuando la orina es muy diluida, cuando hay desinfectantes locales, cuando hay obstrucción completa del lado infectado. Es importante como método diagnóstico la tinción de Gram. Si aparece uno más gérmenes por campo, corresponde a un recuento superior a 100.000 mililitros de colonias de las bacterias. En la orina, en el sedimento, yo puedo encontrar la piuria, lo que es la piuria o lo que es la leucocituria. Como les había mencionado, la presencia de 5 o más piocitos por campo en una orina centrifugada durante más de 3 minutos a 1500 revoluciones por minuto, consideramos la presencia de una piuria o leucocituria. La aparición de 2 sedimentos alterados en un examen sucesivo de infección de vías urinarias ya nos habla de que hay un compromiso, y el hemocultivo es necesario en los pacientes menores de 3 meses. ¿Cómo localizo la infección? Es difícil llegar a la localización de lo que es la infección. Entonces, en este caso, pues, yo puedo hablar de que hay carencia de un marcador clínico capaz de reconocer todos los casos de infecciones altas. Yo puedo hablar de que hay una infección alta y que hay una infección baja de vías urinarias. Las altas son las pielonefritis y las bajas por lo general son las infecciones como la cistitis, de pronto una uretritis, etc. Cuando hay fiebre, dolor lumbar y signos de compromiso sistémico con alteraciones de laboratorio propias de la fase aguda, como son leucocitosis, neutrofilia, aumento de la velocidad de eritrosedimentación y alteraciones de la PCR, estamos hablando que muy probablemente ya hay una afectación de recurrencia con la presencia de cicatrices renales. La edad del paciente es un determinante crítico en el daño funcional renal secundario de infección de vías urinarias. En el examen de orina vamos a apreciar cilindros leucocitarios en el sedimento que orientan a un compromiso parenquimatoso renal y la presencia de
el centellograma renal estático, que es un examen de alto rendimiento para el diagnóstico de localización de una infección urinaria, como para pesquisar lesiones cicatrizales, es un parámetro de referencia. Entonces encontramos aquí cilindros aéreos, cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, cilindros hemáticos. La presencia de hemáticos y leucocitarios nos hablan de que puede venir una infección desde arriba, lo que es el parénquima renal. Estudios de factores obstructivos, porque después de investigar una infección de vías urinarias que tiene residencias, que tiene recurrencias, debo identificar y descartar procesos obstructivos. Entonces, determinar la existencia o ausencia del reflujo, uropatías obstructivas, alteraciones vesicales que pueden ser anatómicas o funcionales. Si yo detecto una malformación urológica o del reflujo, debo hacer rápidamente la evolución y el diagnóstico oportuno de por qué ocurre esto en el paciente, porque va a ocurrir una lesión renal rápidamente. Detecto la asociación de infección en el primer episodio, localizo dónde fue en lo posible trato de localizar la infección inicial y determino si no hay malformaciones urológicas o reflujo, para definir de acuerdo a esto el pronóstico de la infección de las vías urinarias, el riesgo de recurrencia o la evolución a una patología renal crónica. Entonces encontramos aquí las vías urinarias normales, como ustedes aprecian aquí, las vías urinarias normales, la orina fluye en dirección normal hasta la orina y luego sale por la uretra. Tenemos aquí el riñón que se produce la orina, el sistema de recolección a través de los cálices, que es un embudo donde se acumula la orina, los ureteres son los conductos que transportan la orina del riñón a la vejiga, lo que es la vejiga que retiene la orina, el túnel de la vejiga al uréter donde nace en la válvula que es un solo sentido, y la apertura del uréter que ingresa a la orina, y la uretra, que es el canal para la orina. Cuando ya esto se altera, vamos a ver que estamos aquí, la orina fluye en una dirección, en una sola dirección, es lo normal. Pero cuando hay reflujo, miren, la orina puede ser bidireccional, y esto es lo que motiva el reflujo vesicuretral. El túnel en la vejiga normal, que es de un solo lado, cuando hay un reflujo, el túnel de la vejiga es muy corto y la válvula es permeable, y miren ustedes, puede haber entrada y salida, y esto contribuye a lo que es el reflujo vésico-ureteral. Entonces, encontramos que el riesgo de tener un reflujo vésico-uretral después de una infección de vías urinarias puede ser hasta de un 25 a 50%, y de tener una lesión obstructiva es del 25 al 50%. Para que yo logre determinar una nefropatía de reflujo, puede haber una combinación de obstrucción o reflujo de infección y llevar a un deterioro de la función renal o de la lesión anatómica que va a motivar cicatrices renales, sobre todo en las pielonefritis crónicas. Para descartar que haya una malformación genética o una obstrucción motivada por un reflujo vesicuretral o ambas, debo de efectuar el eco renal o el cisturetrografía postmiccional. Otros que nos van a ayudar es el centellograma renal, el centellograma renal dinámico. El estudio radiológico completo se debe de plantear en todo niño que hace una infección de vías urinarias, ya sea primaria o recurrente, independiente de la edad y del sexo. Y aquí encontramos, miren ustedes, estas son imágenes de lo que es alteraciones de un reflujo vesicuretral. Miren ustedes cómo está defectuoso la vejiga, los cálices completamente defectuosos, ¿no? Entonces esto es una evidencia. Este examen es con contraste, es un examen con contraste donde usted inyecta a través de la vejiga por sonda y se emite este examen motivándonos un resultado positivo para un reflujo vésico-uretral. El tratamiento de la infección de vías urinarias incluye un diagnóstico temprano y un tratamiento de antibiótico oportuno y efectivo, estudiando a través de imágenes, y la cirugía, sobre todo cuando el reflujo ya está en grado 4 o 5. El diagnóstico temprano requiere un alto grado de sospecha por medio del pediatra, sobre todo si el paciente es lactante y preescolar, cuyos signos y síntomas son inespecíficos. Importante en los menores de 3 meses, con infección de vías urinarias, la fiebre y el mal estado general. El tratamiento, en primer lugar, el tratamiento va enfocado a lo que es la erradicación de la bacteria causal. Los tratamientos para las infecciones de vías urinarias deben de hacerlo por 7 a 10 días. 5 días después de suspendido el tratamiento, tiene que realizar el urocultivo de control. Cuando hay compromiso del estado general, se agrega una terapia sintomática, sobre todo analgésico y antipirético, y aumentamos el contenido de hidratación en el paciente. Hay que procurar que el niño tenga micciones regulares, frecuentes y completas. Y vamos a encontrar aquí tratamiento. En una infección de vías urinarias afebril, generalmente el tratamiento es por vía oral. Utilizo amoxicilina más clavulánico 40 a 50 miligramos por kilo de amoxicilina en 3 dosis.
O puede utilizar cefuroxima acetil, 30 a 40 miligramos por kilo en 2 dosis. El cefaclor, 20 miligramos por kilo en 3 dosis. La fofomicina, 100 a 200 miligramos por kilo, 2 a 4 dosis. La fofomicina en 2 dosis. La nitrofurantoína de 5 a 7 miligramos por kilo en 3 a 4 dosis. Y el trimetoprim sulfametoxazol de 8 a 12 miligramos de trimetoprim en 2 dosis. Si la infección de vías urinarias es febril, utilizo la vía intravenosa utilizando la cefotaxima, el ceftriaxona, la gentamicina o el amoxicilina con ácido clavulámico. Y en menores de 3 meses asocio ampicilina, 200 a 300 miligramos cada 6 horas. Por vía oral, cefixima, cefibuteno, cefpodoxima, cefalexina, amoxicilina con clavulámico, cefuroxima y la nitrofurantoína. Pero cuando el paciente está muy agraviado sistémicamente, utilizo la vía intravenosa. También es importante realizar el control clínico bacteriológico. Es decir, eso les explicaba al inicio de la conferencia. No lo tomo tan a la ligera como que es una infección de vías urinarias. Tengo que hacer el seguimiento. Una vez que la orina se esteriliza, debe permanecer en control de urocultivos al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y al sexto mes. Y puedo también hacer el uso de una profilaxis. Esto es relativo, porque a veces, como la dosis es menor y es a diario, más bien se piensa que crea una resistencia. Pero ciertos autores aconsejan profilaxis en el manejo de la infección de vías urinarias recurrentes que tengan una normalidad radiológica, y también en aquellos que tengan un reflujo vesicouretral grado 1 y 2, se recomienda un tratamiento profiláctico durante 6 a 12 meses. Y se aconseja la hospitalización en todo recién nacido y lactante menor de 3 meses que se sospeche una infección de vías urinarias, o cuando hay infección más fiebre con importante compromiso general, sospechando una urosepsis, o que el niño tenga una hiperemesis o tenga antecedentes de malformación de las vías urinarias. Normalmente los fármacos que utilizamos, trimetoprim, en los mayores de 2 meses, ojo, las sulfas es mejor que se utilicen en los niños mayores de 6 meses de edad. La nitrofurantoína, 1 a 2 dosis en los niños mayor de 2 a 3 años de edad. La fofocina, 25 miligramos, la amoxicilina 10 a 15. Miren ustedes que las dosis son dosis ínfimas. Entonces, esta dosis se piensa, muchos autores, que más bien van a crear un desarrollo de una resistencia bacteriana. En general, cualquier fármaco que usted emplee para una quimioprofilaxis de vías urinarias se administra 1/3 o 1/4 parte de la dosis habitual del tratamiento, y la dosis es única, de preferencia en la noche. Son los mismos fármacos que utilizo para un tratamiento, pero dosis que pueden ser utilizadas de 1/3 o 1/4 parte de la dosis habitualmente, y solamente es una sola monodosis nocturna. Y esta es otra forma de tratamiento, que es el quirúrgico. La cirugía, que es la cirugía clásica o la cirugía endoscópica de deflux, se denomina, ¿no? El tratamiento, la cirugía es el tratamiento electivo para el reflujo vesicoureteral grado 4 y 5 y para la uropatía obstructiva, porque va a reducir el riesgo de nefropatía de reflujo. Y hay que hacer controles postoperatorios, donde hay que utilizar la presencia de urocultivos seriados mensualmente y radiológicos anualmente. Entonces, esto es lo que concierne a lo que es infección de vías urinarias. Cualquier novedad, está el panel abierto. Muchas gracias y que pasen bien.